en Brasil están preguntando, hey, si pudieron cambiar allá, ¿por qué no podemos cambiar aquí en Brasil? Nos hicieron creer que muchas cosas de las que vivimos son normales. Nos hicieron creer de que existe un sistema que debe de ser intocable y que es lo único que funciona. Muchas naciones están pidiendo un Bukele. Esto es algo que se repite constantemente y lo que vimos al inicio es otro documental. Un documental que se ha hecho en Brasil. Y siendo Brasil un país de nuestra región que tiene tantos problemas con la delincuencia. Por supuesto, todos estos países de la región que tienen un enorme problema con la criminalidad, con la violencia, que los delincuentes, el crimen organizado se ha tomado sus países, controlan su territorio. Han posado su mirada en El Salvador porque la pregunta es si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Investigamos todo sobre el método de Nayib Bukele, el hombre que decidió que el crimen no mandaría más y dividió opiniones en el mundo. Mientras muchos dicen que es imposible acabar con el crimen, El Salvador demostró lo contrario. Cuando entiendes lo que el país vivió y ves en lo que se ha convertido, se vuelve imposible no querer saber cómo sucedió, y también se vuelve imposible no plantear esta cuestión. Si el político del país más peligroso del mundo lo resolvió, ¿por qué los nuestros no lo resuelven también? Precisamente nosotros hablábamos de esta situación con este documental que se estrenó en España. Comentamos lo importante que era que en países como España, en Europa, que ha tenido tanta mala prensa, el líder salvadoreño atacándolo, diciendo que es un violador de derechos humanos, un dictador, pero que cuando los españoles vieron materiales como estos, cambiaron un poco el parecer. Esta película, Hasta encontrarte, me ha ayudado a conocer la cruda realidad de El Salvador, que no conocía. Era una realidad muy desconocida para mí como español. Me ha parecido una película necesaria. Cuenta muchas cosas que a lo mejor por no estar allí no conocemos bien, pero lo que más me ha impresionado es el reflejo que hacen de personas que son capaces de matar porque sí. Mire, yo estoy aquí por ser líder de pandilla por más de 30 personas. ¿Y recuerda los nombres de las personas que matan? No, solo no me preguntan. Porque yo quisiera estar libre, pero lastimosamente escogí esta vida y sé que si un día saliera lo mismo. Entonces este tipo de documentales nos acercan a esas realidades, a veces como en este caso muy crudas, que nos enseñan lo que se vive allí. Y allí descubrí a través de la gente que me hablaban de la libertad que habían conseguido, ¿no? Hablamos de los derechos humanos, pero al final es muy distinto hablarlo desde aquí que hablarlo desde mí. Y cómo Bukele también ha organizado para que todo esto cambie absolutamente. Se dieron cuenta que a quienes les estaban violando los derechos humanos todos los días de su vida era el pueblo salvadoreño. Por esta razón ha estado tan agradecido con el trabajo de Bukele. Porque en nuestra región los ciudadanos se sienten identificados con lo que ha pasado en El Salvador. Y así como es importante que en lugares como Europa se le explique a aquellos que no entienden muy bien por qué estas políticas para acabar con los pandilleros eran las necesarias. Aquellos ciudadanos de nuestra región que claro que comprenden por qué hay que meter a la cárcel y no permitir que vuelvan a salir a criminales tan despiadados como los pandilleros que afectaron al pueblo salvadoreño. A ellos es interesante que se le explique con un documental como este que hicieron estos brasileños, cómo se hizo, cuál es esa receta, ese modelo a seguir, y por supuesto que se hacen esa pregunta, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Porque ahora resulta que hay 660 millones de latinoamericanos que están queriendo aplicar el modelo salvadoreño. Estoy mandándole este mensaje a nuestros hermanos de Brasil y a toda Latinoamérica de que cambiar sí es posible, solo hay que tener valor. Mire, es que solamente el que no sufrió, el que no vivió. Y esto es un poco de lo que se habla en este documental, que fue lo que tuvo que hacer el gobierno salvadoreño para poder convertir la capital de los homicidios en un país seguro. La Corte Suprema de Justicia como la Asamblea Legislativa eran tan peligrosas como las maras. El 1 de mayo del 2021 los destituimos. Y esta decisión, señoras y señores, fue una de las más cuestionadas por aquellos que tenían una receta que consideraban que se debía respetar, a pesar de que estuvieran masacrando nuestros pueblos. Esta institucionalidad que dijeron que Bukele y su modelo violó fue parte fundamental de lo que consiguió que hoy los salvadoreños tengan paz. Y es que, por supuesto, si un país como El Salvador se convirtió en el país más inseguro del mundo, en el país más peligroso, era porque aquellos responsables de que se garantizara la justicia no estaba haciendo bien su trabajo, no estaba protegiendo al pueblo. Pero peor aún, toda esta gente se había vuelto cómplice del crimen organizado. Y en El Salvador entendieron perfectamente que si esta gente seguía ahí, continuaba ahí, seguiría pasando lo mismo. Que era lo que pasaba, que estaban sometiendo al pueblo.
que las pandillas hacían lo que querían, que si un policía los capturaba, los llevaban ante la justicia, al día siguiente los liberaban, y las víctimas de todo esto seguían siendo el pueblo humilde, el pueblo trabajador. Mataban a sus hijos por no recibir la extorsión o porque no querían entrar a las maras. Cuando querían tomar o hacer sus fiestas, les pedían el dinero a las familias honradas. Si se querían violar a una hija de ellos, también lo hacían como que fuera cualquier cosa. Sin embargo, hay políticos que han querido convencer a sus poblaciones de que lo que hizo Bukele sacando a gente que era cómplice del crimen, cómplice de los criminales, y que teniendo la responsabilidad de proteger a la población, no lo hacían. Sin embargo, esa visión de que ese modelo no se podía cambiar, seguía permitiendo que el cáncer estuviera allí. El régimen de excepción es una quimioterapia, pero el objetivo final de la quimioterapia es acabar con el cáncer. ¿Y por qué creen ustedes que el ejemplo de Bukele les molesta tanto, les incomoda tanto? Porque ahora líderes coherentes, comprendiendo que esta es una situación real y que hay que solventar. Un ejemplo claro de esto es lo que mencionó la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández. Muy pronto inauguraré una mega cárcel, pero eso no servirá de nada si los jueces siguen soltando a los delincuentes peligrosos. Y es así como vemos que algunos gobernantes ya no están comprando ese relato de que hay que permitir que los cómplices del crimen sigan estando en nuestras instituciones. Hay que sacarlos de allí y hay que priorizar al pueblo, no a los delincuentes. Esto es interesante y esto es un poco de lo que nos trae este documental, que les voy a dejar el enlace en los comentarios para que vayan a verlo. El Salvador já foi a capital mundial do homicídio, país onde as facções mandavam e o Estado pedia licença. Então veio uma decisão e o medo rodou de lado. Y justo comentamos recientemente que los productores de este documental no se quedaron solo con los testimonios de los políticos salvadoreños, sino que también salieron a preguntarle a la gente. Ellos nos hablaban de cómo la gente, los ciudadanos, todo aquel que le preguntaron, que realmente era bastante difícil encontrar a alguien que dijera algo malo o negativo de lo que estaba pasando en El Salvador, lo que habían conseguido para frenar la delincuencia. Todo esto comentado en un podcast, vamos a recordarlo. Anduve en favela de noche con equipo, hombre, $300,000 de cámara en el brazo. Hubo un momento en que dije, amigo, basta de estos políticos, ya entendí su historia. Déjame saber de la gente, ¿no? Estás loco, amigo. La gente ama a este gobierno a un nivel que cuesta encontrar a alguien que lo critique, amigo. Mira, yo llegaba a elegir a propósito. Decía así, aquel chico allí cantando rap con skate, todo tatuado, él va a odiar a Bukele. Entonces yo llegaba, él decía así, sí, el gobierno es difícil, tal, no sé qué, pero hombre, Bukele dejó seguro el país. No es solo eso lo que se resolvió. Extorsión, asalto, no es armado. Sacó al bandido de circulación. Es porque te tienes que pensar. Simple. La población comunitaria de nuevo. Los espacios claro, se volvieron toda comunitarios la población no tenía derechos humanos. Si te detienes a pensar, es todo el país que no tiene derechos humanos. La ciudad de Río de Janeiro sufre eso, gente. Y por supuesto la conclusión a la que ha llegado esta gente ante todas estas críticas y señalamientos de violaciones de derechos humanos es que anteriormente quienes no tenían derechos humanos era el país entero. Esto al devolverle la paz a los ciudadanos, a que los ciudadanos constantemente no estaban siendo arrodillados por unos criminales despiadados, que si no hacían lo que ellos querían te quitaban la vida. ¿Por qué desean que nos maten? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos que estamos respetando su falsa democracia que ni ustedes mismos respetan en sus propios países? Todos los criminales tienen derechos humanos, pero ¿cuál debe de ser la prioridad para el Estado? Los derechos humanos de la gente trabajadora, de la gente honrada, de la gente decente, de la gente que no mata, de la gente que no viola, o los derechos humanos de los violadores, de los asesinos. Pero lo que ocurre es que lo que maneja la prensa, lo que distribuye la prensa, no es esta realidad que vivía el pueblo, sino toda esta narrativa de que Bukele está violando los derechos humanos de los pobres pandilleros. Por eso documentales como esto están colaborando a destruir todo el relato progre en contra de Bukele. Y en la región cada vez más ciudadanos siguen pidiendo que se siga su ejemplo. Déjeme decirle que en Honduras todo el mundo pide a Bukele que vaya él allá a nuestro país porque allá hay una sola problemas grandes. Eso no solo en redes sociales, yo lo vengo a vivir en carne propia, en persona. Y le agradezco al presidente Nayib Bukele por darle la oportunidad también a todos nosotros hondureños de poder venir a visitar su país. Está bonito, me gusta cómo está. Yo es primera vez, pero veo que hay una seguridad muy buena. La autoridad ya anda cuidándolo uno y es muy importante. Es hacer las cosas bien y como se deben para poder conseguir los resultados. Por esto yo siempre menciono que lo más inteligente
es pedir asesoría del gobierno salvadoreño, ver qué pueden implementar en sus países. Allá en Trujillo, Honduras, se reportan al menos 11 personas desvividas, aunque los pobladores de ahí de la región dicen que podrían ser entre 16 o 17. Mientras los salvadoreños hoy por hoy caminan tranquilos en El Salvador gracias a las medidas del presidente Nayib Bukele, a los hondureños nos toca lidiar con desvividos todos los días y aparte con masacres como esa. Y aún así hay funcionarios del gobierno actual de Narria Fura criticando el modelo Bukele, diciendo que es inhumano, que los derechos humanos, que la constitución, que los derechos fundamentales, que el Estado de Derecho y todo tipo de excusas. Queriendo inventar el agua caliente u otro sistema mejor que el de El Salvador, dicen, cuando ya todos hemos sido testigos de los resultados que a El Salvador le ha dado el sistema que han implementado. Mientras tanto, el pueblo hondureño sigue pagando, señores. Así que Dios nos guarde, porque esto está perro. Y por ejemplo, recientemente, en el vecino país de Honduras, han manifestado que aplicarán una de las estrategias del líder salvadoreño, sacar a policías y militares a las calles a proteger al pueblo. Honduras sigue los pasos de Bukele y van a sacar a los militares a la calle para combatir a las pandillas y a los criminales. La Secretaría de Seguridad hoy se dejó en el decreto que se instruye a la Secretaría de Seguridad solicitar el acompañamiento de las Fuerzas Armadas de Honduras. En palabras sencillas, para que el pueblo hondureño lo entienda, es policías y militares a las calles. La policía militar. Bueno, es que no te queda otra. Ese es el camino. Este es el presidente del Congreso de Honduras. Y lo que estamos escuchando es lo mismo que hizo Bukele. Están pidiendo a gritos lo que hizo Bukele en toda Latinoamérica. Y parece ser la única solución. Mano dura. Estar del lado de la gente de bien. Y los que están del lado del mal, que paguen. Y nos encantaría que, por supuesto, Honduras, que en estos momentos tiene un nuevo liderazgo, un nuevo presidente, intentara hacer lo necesario para proteger a su población. ¿Será que esto se conseguirá? ¿Será que pedirán asesoría del gobierno salvadoreño? ¿Usted qué opina del presidente de El Salvador, Nayib Bukele? No, para mí es un excelente presidente. Sería bueno que tomaran el ejemplo de él. Él no le tiene miedo a nada. Y es un éxito total. Sería lo máximo tener un presidente como Bukele aquí en Honduras, ¿verdad? Haría cambios tremendos aquí todo. Hemos visto que entre los dos países han habido relaciones tensas. Por ejemplo, recientemente tuvimos esta noticia de que el gobierno salvadoreño iba a entregar unos paquetes estudiantiles en la frontera y el ejército de este país no lo permitió. Honduras le prohíben a El Salvador pasar a entregar útiles escolares a los niños salvadoreños que viven en Honduras. 8 escuelas donde íbamos a llevar estos paquetes escolares. Sin embargo, en este momento me acaban de informar que no vamos a poder pasar a entregarlos. Así que, bueno, respetamos todas las indicaciones que nos... Cero excusas. Si el procedimiento de ley dice que hay que mandar una nota con anticipación y no se hizo, pues hay que resolver en el momento. O es que hay que esperar la grapa oficial con el sello oficial, con la encomendera oficial para poder hacer las cosas como se deben. No, hay que resolver en el momento. Si estos libros van a ayudar a educación para los niños salvadoreños que viven en Honduras. Esta fue una noticia que hizo mucho alboroto, gente indignada con el gobierno de Honduras por esto. Sin embargo, nosotros esperaríamos que las relaciones mejoren por el bien de muchos hondureños que les encantaría que su nuevo gobierno siguiera los pasos del gobierno salvadoreño en materia de seguridad, limpiara su país y que tuvieran apoyo y respaldo para esto. ¿Qué opinan ustedes de todo esto, señoras y señores? Ojalá así fuera. Ojalá realmente el nuevo gobierno de Honduras se ponga a trabajar, ponga como prioridad a su población y siga el ejemplo del modelo Bukele para acabar con esos criminales que lamentablemente siguen operando y afectando a los pobres hondureños.